Mis manos temblaban mientras abría el diario de cuero de August, mi esposo, encontrado por casualidad entre las cajas de una casa que ya no me pertenecía. Su caligrafía, tan familiar, me cortó como un cuchillo. Hoy conocí a la mujer que me hará dejar a mi esposa. Cada palabra era un golpe que me robaba el aliento. Sentada en el suelo frío de madera, en una sala vacía que ayer resonaba con nuestras risas, la luz gris de Seattle despojaba de color los restos de mi vida. El jarrón que compramos en Portland, la alfombra que elegimos juntos, ahora testigos de una mentira. El vértigo me hundía en el epicentro de mi propia destrucción, marcando el inicio de una crisis que cambiaría quién soy. El impacto emocional me dejó paralizada, la mente en blanco. Las palabras del diario se repetían en un bucle infinito, cada repetición más afilada. Era una violencia silenciosa que no dejaba moretones, sino que fracturaba el alma. Cerré los ojos, intentando encontrar un solo recuerdo que no estuviera manchado por esta nueva verdad. La imagen de August sonriéndome en nuestro aniversario, solo semanas atrás, parecía una actuación macabra. ¿Era todo una farsa? La pregunta resonaba en el vacío de la casa y en el de mi pecho. El entorno, antes mi santuario, se había transformado en la escena de un crimen emocional. El olor a café que solía darme la bienvenida ahora me provocaba náuseas. Me sentía como una extraña en mi propia vida, espectadora de mi ruina, mientras la realidad del engaño se asentaba con un peso insoportable. Sentí una oleada de náuseas y me apoyé en una caja, respirando hondo el olor a polvo y papel. No había lágrimas. No todavía. Estaba en ese estado de shock donde el cuerpo se protege a sí mismo. La traición de August no era solo infidelidad, era una aniquilación de mi identidad compartida, de la mujer que era a su lado. Me miré las manos, las mismas que habían sostenido las de él durante 2 décadas, que habían cuidado nuestro hogar, que habían trabajado para levantar nuestro negocio. Ahora, esas manos parecían ajenas. La revelación no solo me hería, me borraba, me convertía en un obstáculo en la narrativa de mi propio esposo. El dolor era tan físico que me costaba respirar, una opresión que amenazaba con aplastarme. En la quietud de esa casa vacía, comprendí que la caída apenas comenzaba. Los recuerdos, antes un refugio, se habían convertido en un campo minado. Me aferré al diario, como si al releerlo pudiera cambiar su significado. Mi mente viajó a un verano en la costa de Oregón, cuando August me convenció de comprar una cabaña destartalada, prometiendo reconstruirla juntos. Recordaba el olor a sal, el sonido de nuestras risas. Somos un equipo, Will. Siempre, me había dicho él. Sacrifiqué mis ahorros, destinados a un máster en botánica, para invertir en ese sueño. Ahora, ese recuerdo estaba contaminado. La manipulación sutil de mis emociones era evidente en retrospectiva. Cada "estás exagerando" o "eres demasiado sensible" que él había pronunciado adquiría un nuevo y siniestro significado, tejiendo una red de dudas que me había mantenido ciega. La confianza que le había profesado era incondicional, una fe que ahora me hacía sentir increíblemente ingenua. Rememoré cuando nuestra empresa casi quebró. Yo trabajé noches enteras sin cobrar, mientras él traía supuestos inversores silenciosos que nunca conocí, justificándolo como estrategias fiscales complejas, que era mejor no cuestionar. Él me llamó su roca, su salvadora. Vista a través del lente de la traición, esa devoción se sentía como explotación. Las señales estaban ahí, pequeñas banderas rojas que ignoré por amor. Un perfume desconocido, llamadas que cortaba abruptamente, y una creciente opacidad en las finanzas del negocio. Cada detalle, antes insignificante, ahora encajaba en un rompecabezas doloroso y coherente. Un escalofrío recorrió mi espalda, y sí me estaba volviendo loca. La manipulación de August había sido tan experta que ahora dudaba de mi propia cordura. Él siempre tuvo una forma de torcer la realidad, de hacerme sentir que mis percepciones eran defectuosas. Willow, tienes una imaginación increíble. A veces te inventas historias, me decía con condescendencia disfrazada de cariño.
Esa voz resonaba en mi cabeza, sembrando incertidumbre. ¿Era posible que hubiera malinterpretado el diario? ¿Podría haber otro contexto? Por un instante, me aferré a esa idea, pero la claridad de la frase, la fecha, no había lugar para la ambigüedad. Esta duda interna era su legado, la prueba de cuán profundamente había calado su influencia, dejándome vulnerable. La tensión psicológica era asfixiante. Mis pensamientos se volvían contradictorios. Una batalla entre la evidencia y años de condicionamiento para confiar en él. Me levanté y caminé hacia la cocina vacía, abriendo un armario como si esperara encontrar una respuesta. Solo vi el eco de mi vida. Quizás él tenía razón. Quizás estaba agotada, estresada, y mi mente me jugaba una mala pasada. Este cuestionamiento de mi propia competencia era el resultado directo de su manipulación. Me había hecho dependiente de su validación, y ahora, sin ella, me sentía a la deriva, presionada por el peso de una verdad que una parte de mí aún se negaba a aceptar. Mi teléfono vibró sobre la encimera, sobresaltándome. Era August. Por un momento no quise contestar, pero una fuerza masoquista me impulsó a hacerlo. «Hola, cariño», dijo él, su voz un bálsamo de preocupación fingida. «¿Cómo va todo? ¿Necesitas que vaya a ayudarte?» La normalidad de su tono era desconcertante. Me tragué el nudo en la garganta. «Estoy bien», logré decir. «Solo, cansada». Hubo una pausa, y luego él continuó, con una suavidad que ahora sonaba depredadora. «Lo sé, mi amor. Has estado bajo mucha presión. ¿Por qué no te tomas un descanso? Podrías ir a la cabaña. El aire fresco te hará bien». La sugerencia, tan sutil, era una maniobra clara para alejarme, para mantenerme aislada mientras él continuaba con su doble vida. Cada palabra de August era un hilo en la red que me había atrapado. «Solo quiero que estés bien, Willow. Me preocupo por ti más que por nadie», añadió. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Él no se preocupaba por mí, se preocupaba por mantener el control. Permanecí en silencio, escuchando su respiración, imaginándolo en su nuevo apartamento, quizás con ella. La interacción profundizaba el conflicto, no a través de gritos, sino a través de la tensión de lo no dicho. Él sugería intenciones ocultas con cada frase, buscando apaciguarme, neutralizarme. Sentí una oleada de frío. No estaba hablando con mi esposo, sino con una estratega que me veía como un problema a gestionar. Siguiendo la preocupada sugerencia de August, y demasiado agotada para discutir, conduje hacia la cabaña en la costa de Oregon. El lugar, que una vez fue símbolo de nuestros dreams, ahora se sentía como una prisión dorada. Desde fuera, era idílico. Una estructura de cedro rodeada de abetos, con un porche que miraba al Pacífico. El aire salado debería haber sido revitalizante, pero en mis pulmones se sentía pesado. Al entrar, me invadió una extrañeza. August había estado allí recientemente. Había un orden impecable, casi estéril, que no era el mío. Flores frescas, mis favoritas, las margaritas, estaban en un jarrón, un gesto que parecía más una declaración de poder que de afecto. Este nuevo entorno reforzaba mi impotencia. Cada detalle sensorial, el tacto de la manta que él dejó doblada, el olor a pino del ambientador que nunca usaba, el silencio roto solo por el rugido de las olas, enfatizaba mi aislamiento. Los días se volvieron una bruma. Deambulaba por la cabaña y la playa como un fantasma. El entorno, con su belleza sobrecogedora, solo magnificaba mi pequeñez. Me sentaba en el porche durante horas, observando la marea, un ritmo que no ofrecía consuelo. Intenté leer, pero las palabras se desenfocaban. Se dio cuenta de que August me había enviado allí no para que me recuperara, sino para que me rompiera en silencio. Era una estrategia de contención. La impotencia se asentó en mis huesos. Estaba sola con mis pensamientos, que daban vueltas sobre la traición, la mentira y mi propia ingenuidad. La pérdida de autonomía era total. Dependía de los víveres que August había dejado, y mi única conexión con el mundo era un teléfono que solo traía su voz manipuladora. Una tarde, ordenando un armario, encontré algo que no debería estar allí.
un set de costosos productos de baño de una marca que nunca usé, con un aroma floral exótico. Estaban medio vacíos, escondidos. La realización me golpeó con la fuerza de una ola. No solo August había estado allí, sino que la había traído a ella, a la otra mujer, a nuestro santuario. La cabaña no era un lugar de aislamiento para mí. Había sido el nido de amor de August. La rabia, pura y ardiente, finalmente perforó la gruesa capa de shock. Este entorno restrictivo no solo era para controlarme, sino también un insulto, una profanación deliberada de nuestra historia. El aislamiento se volvió insoportable, ya no por la soledad, sino por la humillación. Impulsada por la rabia, ya no veía el diario como una confesión. En mi furia, al levantarme de la mesa, tropecé con una pila de documentos que August había dejado descuidadamente en una silla. Al agacharme para recogerlos, un papel se deslizó del resto. Era un extracto bancario, impreso en un papel grueso y nítido que se sentía caro al tacto. El logo del banco era uno que no reconocí, una entidad offshore de la que nunca había oído hablar. Mi corazón se detuvo al ver el saldo, una suma de 6 cifras. Este descubrimiento sensorial, el tacto del papel y la visión de esos números fríos fue la chispa que convirtió la sospecha de infidelidad en la certeza de algo mucho más grande y siniestro. Con el extracto en la mano, me senté frente a mi laptop. La investigación ya no era solo sobre una amante, era sobre dinero. Ahora, las piezas encajaban. Recordé cómo él siempre desestimaba mis preguntas sobre las finanzas, hablando de inversores silenciosos que requerían absoluta discreción. La falta de transparencia, que antes atribuía a mi propio desinterés, ahora parecía una cortina de humo deliberada para ocultar cuentas como la que tenía en mis manos. Continué mi investigación digital con una nueva urgencia. En el bolsillo del diario encontré recibos de una joyería y una pequeña foto de una mujer sonriente, de unos 30 y tantos años. Catherine estaba escrito en el reverso. Busqué el nombre en redes sociales, junto con Portland. La encontré casi de inmediato. Su perfil era público, lleno de fotos de viajes y cenas elegantes. En una, llevaba un collar idéntico al del recibo. El alcance de la premeditación era abrumador. Me di cuenta de que la decisión de vender nuestra casa, una idea que August presentó como una forma de simplificar nuestras vidas, era en realidad un paso estratégico para liquidar nuestros activos comunes y moverlos a cuentas secretas. Él estaba despejando el camino para su nueva vida. Cada consejo financiero, cada decisión del último año, ahora parecía parte de un plan maestro para despojarme. Conecté las pistas con una lógica implacable. La sensación de ser una tonta fue reemplazada por una ira gélida y una claridad mental que no había sentido en años. No estaba lidiando con un hombre que cometió un error. Estaba lidiando con un adversario. Cuando August llamó esa noche, estaba preparada. Fingí la misma voz cansada y derrotada. «Hola», dije, manteniendo un tono neutro. «¿Cómo estás, cariño? ¿Te sientes mejor?», preguntó él. Esta vez, decidí presionar un poco. Estuve ordenando algunos papeles. Encontré los estados de cuenta del año pasado. Veo que tuviste una cena muy cara en The Hitman en mayo. Debió ser un cliente importante, dije, mi voz tranquila. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Apenas un segundo, pero fue suficiente. «Ah, sí», dijo él, recuperando la compostura. «Sí, lo fue. Un inversor potencial. No salió nada. Su mentira fue fluida, pero detecté una tensión en su voz que no estaba allí antes. La conversación continuó. Un delicado juego de ajedrez verbal. No lo acusé directamente, pero cada pregunta estaba diseñada para sembrar la duda. ¿Sabes? Es curioso. No recuerdo que me hablaras de ese inversor. Continué. La irritación de August comenzó a filtrarse. Willow, fue hace un año. Estás sonando un poco paranoica. ¿Estás segura de que estás descansando? Me estaba acusando de ser inestable para desviar la atención. Estaba aprendiendo a navegar sus tácticas, a no retroceder ante su gaslighting. Antes de colgar, lancé mi último dardo. Por cierto, encontré unos productos de baño muy elegantes en el armario. Un aroma encantador. Debiste comprarlos para mí. «Qué considerado», dije.
mi voz impregnada de una falsa dulzura. Esta vez, el silencio de August fue más largo. Podía oír los engranajes de su mente girando. Debí haberlos comprado y lo olvidé, respondió finalmente, su voz notablemente más fría. Mira, tengo que irme. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Había roto su guión, lo había desestabilizado, y en su reacción, encontré la confirmación que necesitaba. La dinámica de poder había comenzado a cambiar. Después de la llamada, me quedé mirando la noche a través de la ventana. La conversación había encendido algo dentro de mí. La narrativa que August había impuesto, la de yo siendo frágil, olvidadiza, inestable, comenzó a desmoronarse. No estaba loca. Mi memoria era perfecta. Mi intuición me había estado gritando, y él la había silenciado con manipulación. Fue un momento de claridad tan intenso que fue casi doloroso. Vi toda nuestra relación bajo una nueva luz, no como una historia de amor, sino como una larga campaña de subyugación psicológica. La tristeza que me había anclado comenzó a endurecerse en determinación. Ya no me sentía como una víctima pasiva. La duda interna fue reemplazada por una certeza inquebrantable. Este cambio no fue instantáneo, fue un cambio interno y realista. Mostré una hesitación natural. ¿Qué podía hacer yo? Él controlaba el dinero, la narrativa. El miedo seguía ahí, pero debajo crecía algo más fuerte: la ira. No una ira ciega, sino una ira fría y enfocada. Era la ira de una mujer que se da cuenta de que le han robado su propia percepción de la realidad. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Vi a una mujer cansada, pero por primera vez vi una voluntad de luchar en mis ojos. La semilla de la rebeldía había sido plantada. Sabía que no podía quedarme en esa cabaña, esperando a que él dictara mi destino. Tenía que actuar. Mi determinación creciente se volvió creíble a través de una simple acción. Fui al dormitorio, saqué una pequeña maleta y comencé a empacar. No con desesperación, sino con la eficiencia de alguien en una misión. Cada prenda que doblaba era un acto de desafío. Cada objeto que guardaba era una reclamación de mi identidad. Dejé los productos de baño de Catherine en el centro de la cama, un mensaje silencioso. Ya no iba a jugar su juego. Ya no sería la protagonista obediente. Mi transformación había comenzado, y mi primer paso sería abandonar esa jaula dorada y regresar para enfrentar la verdad, sin importar cuán fea fuera. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. Mi primer acto de desafío no fue una confrontación explosiva, sino una resistencia silenciosa que marcó mi transición de víctima a agente activo. En mitad de la noche, tomé la maleta que había preparado, dejé las llaves sobre la mesa y salí al aire frío. No había un plan concreto, solo el instinto de escapar de mi confinamiento. En lugar de esperar a que August organizara mi regreso, busqué en mi teléfono el número de un servicio de transporte local. La llamada fue breve, mi voz firme. 1 hora después, un viejo sedán apareció al final del camino, sus faros cortando la oscuridad. Subir a ese coche, pagando con el poco efectivo que tenía, fue el primer paso real hacia mi autonomía. Estaba rompiendo las reglas impuestas por August, moviéndome fuera de su control. La valentía que sentí no era la de una heroína, sino una valentía emergente, temblorosa y real, mezclada con un miedo paralizante. Sabía que mi partida no pasaría desapercibida, pero por primera vez, las consecuencias de actuar eran menos aterradoras que las de permanecer pasiva. Llegué a mi antiguo barrio justo antes del amanecer. La casa, vendida y vacía, ya no era una opción. Le pedí al conductor que me dejara frente a un pequeño hotel boutique. Pagar por mi propia habitación, con mi propia tarjeta de débito, una que August no monitoreaba, fue otro acto de independencia. La habitación era pequeña e impersonal, pero era mía. Era un espacio seguro que él no conocía. La consecuencia inmediata de mi desafío llegó en forma de una avalancha de mensajes de August cuando descubrió que no estaba. «Willow, ¿dónde estás? Contéstame. Estoy muy preocupado». Su preocupación fingida ahora sonaba a pánico puro, el pánico de un titiritero cuya marioneta ha cortado sus hilos.
Miré las notificaciones en la pantalla y en lugar de sentir ansiedad, sentí una oleada de poder. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue la música más dulce que había escuchado en meses. Sentada en el borde de la cama del hotel, con la primera luz del día filtrándose, sentí el peso de mi decisión. El miedo no se había ido, pero ahora estaba acompañado por la esperanza. Había dado el primer paso. Me había demostrado a mí misma que no estaba rota. Mi valentía emergente, aunque frágil, era real. Sabía que la batalla acababa de comenzar y que August no se rendiría fácilmente. Su ira se transformaría en algo más peligroso. Pero en la soledad de esa habitación anónima, me di cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no luchaba solo por sobrevivir al dolor. Luchaba por construir una nueva vida a partir de las ruinas. Mi fortaleza emocional, descubierta en ese acto, me sostendría. Después de apagar mi teléfono, encendí mi laptop y, tras un momento de vacilación, escribí un correo electrónico. Solo había una persona en la que sentía que podía confiar implícitamente. Alguien fuera de la órbita de August. Miles era mi amigo de la universidad. Un periodista de investigación con una mente aguda y una lealtad inquebrantable. Miles, necesito ayuda. Estoy en Seattle. ¿Podemos vernos? Escribí. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Envíame la dirección. Voy para allá. La rapidez y sencillez de su respuesta fueron un bálsamo. No hubo preguntas, ni juicios, solo acción inmediata. Horas más tarde, cuando Miles entró en la habitación del hotel, su presencia fue un ancla. Le conté todo. Con la voz a veces quebrada, le mostré el diario, los recibos, el extracto bancario. Le relaté la manipulación, el aislamiento y mi escape. Miles escuchó en silencio, su rostro una máscara de concentración. Cuando terminé, exhausta, él no ofreció palabras vacías. En cambio, su reacción fue una validación total. «Hijo de puta», dijo en voz baja, pero con una ferocidad que me sorprendió. «Willow, no estás loca. Esto no es solo una infidelidad. Es un fraude». Conecté las piezas con lo que he oído. El nombre de August ha surgido en círculos extraños últimamente. Me han advertido que me mantenga alejado, pero al diablo con eso. Esto es por ti. Su confesión añadió una capa de riesgo personal, un conflicto propio que enriquecía su apoyo. Nuestra interacción fue natural y realista, forjada en la confianza. Miles se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente de periodista ya trabajando. «Ok, lo primero es asegurar tu posición. Necesitamos acceder a todas las cuentas, descargar todos los documentos que puedas encontrar de la empresa, antes de que él bloquee tu acceso». Su enfoque práctico fue exactamente lo que yo necesitaba. Me sacó de mi parálisis emocional y me puso en modo de acción. La presencia de Miles no solo me proporcionó apoyo emocional, sino también una guía práctica. Por primera vez, no estaba sola. Tenía un aliado con sus propias apuestas en el juego, y esa alianza se convirtió en el cimiento de mi creciente resistencia. Con Miles a mi lado, mi investigación adquirió una nueva dimensión, pasando de ser una exploración dolorosa a una recolección estratégica de pruebas. Nos instalamos en el hotel, convirtiéndolo en un centro de operaciones. Miles, con su experiencia, sabía qué buscar. «La gente como August es arrogante», dijo, mientras yo iniciaba sesión en el servidor de nuestra empresa. «Creen que son más listos y se vuelven descuidados». Su método creíble se centró en seguir el rastro digital. Guiada por Miles, comencé a buscar en carpetas ocultas y archivos que August probablemente había olvidado. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla de miedo a lo que podríamos encontrar y un creciente sentido de propósito. Cada clic del ratón se sentía como un paso en territorio enemigo. El primer gran avance llegó cuando encontramos una carpeta en la nube personal de August, mal protegida, llamada Proyectos Futuros. Dentro no había planes de negocio, sino un plan para su vida con Catherine. Había presupuestos para un nuevo hogar en Portland, cotizaciones de diseñadores, e incluso un borrador de un acuerdo de disolución de nuestra empresa que me dejaba con todas las deudas y a él con los activos. La manipulación quedaba confirmada en blanco y negro. «Este tipo es un sociópata»,
murmuró Miles, señalando una cláusula que me hacía responsable de un préstamo que yo no conocía. La lógica de la historia se mantenía firme. No era una traición impulsiva, sino un plan fríamente calculado, y ahora teníamos la prueba. Mientras yo seguía investigando los archivos, Miles se centró en Catherine. Su investigación en bases de datos públicas reveló algo inesperado. Catherine tenía un historial de relaciones con hombres de negocios adinerados que terminaban en acuerdos ventajosos para ella. No era una simple amante, parecía ser una operadora profesional. Willow, no creo que ella sea solo una mujer de la que se enamoró. Creo que son socios, dijo Miles, mostrándome los registros. Este descubrimiento amplió la escala de la traición. No era solo la historia de un esposo infiel, sino una posible estafa en la que ambos estaban involucrados. Cada nueva pieza de evidencia pintaba un cuadro mucho más siniestro de lo que había imaginado. A medida que las pruebas se acumulaban en la laptop, mi duda interna se evaporó, reemplazada por una rabia fría y cristalina. Cada documento, cada correo, era una nueva capa de la traición. El dolor seguía ahí, un eco sordo, pero ya no me paralizaba. Se estaba transformando en combustible. Mis reflexiones ya no eran las de una víctima preguntándose, ¿por qué a mí?, sino las de una estratega analizando a mi oponente. Vi la profundidad de la traición de August no como un fracaso personal, sino como el acto de un depredador. La claridad que sentía era a la vez aterradora y liberadora. Ya no había grises, solo el blanco y negro de la verdad. La emoción que ahora me dominaba era una determinación inquebrantable. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. Mi mente trazaba un nuevo camino. La voluntad de luchar que había nacido en la cabaña ahora tenía una base sólida de evidencia. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de justicia. Quería exponerlo, no por venganza, sino para reclamar mi vida, mi nombre y mi futuro. La transformación de mi estado emocional era creíble. No fue un cambio repentino, sino el resultado lógico de enfrentarse a una verdad innegable. La tristeza por la pérdida de nuestro matrimonio se había asentado, y en su lugar, había crecido una resolución feroz. Miré a Miles, que seguía investigando. «No voy a dejar que se salga con la suya», dije. Mi voz tranquila, pero llena de una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. «Voy a usar todo esto en su contra, no solo para protegerme, sino para asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más». Mi duda se había convertido en rabia, y la rabia se estaba solidificando en un propósito claro. La profundidad de la traición, en lugar de destruirme, me estaba forjando en algo nuevo, algo más fuerte. Estaba lista para pasar de la defensa al ataque. Yo sabía que una confrontación directa y emocional sería contraproducente. August era un maestro de la manipulación verbal. En su lugar, planeé un enfrentamiento indirecto. Siguiendo el consejo de Miles, mi primer movimiento fue financiero. Inicié sesión en la cuenta bancaria principal de nuestra empresa y transferí exactamente la mitad de los fondos a una nueva cuenta personal. Fue un movimiento audaz. Inmediatamente después, le envié a August un correo electrónico profesional. He transferido mi parte del capital operativo para garantizar la protección de mis intereses. Adjunto el extracto. Sugiero que discutamos los próximos pasos para la disolución con nuestros abogados. No había acusaciones, ni emoción, solo una declaración de hechos fría que desestabilizó su narrativa. Su reacción fue instantánea. En lugar de una llamada preocupada, recibí mensajes furiosos. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Devuelve ese dinero ahora. Estás poniendo en peligro la empresa. Su máscara de amabilidad se desintegró, revelando al tirano controlador que había debajo. Su reacción, llena de pánico y rabia, fue la confirmación que necesitaba. Había golpeado donde más le dolía, su control y su dinero. La debilidad que reveló no fue solo su ira, sino su miedo. Leí los mensajes, mi corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no por miedo, sino por un extraño triunfo. Permanecí en silencio, dejando que mi acción hablara por sí misma, obligándolo a exponer sus verdaderos colores.
Este enfrentamiento indirecto fue un punto de inflexión. No solo había tomado una medida defensiva, sino que había pasado a la ofensiva. La pregunta implícita en mi acción era clara. ¿Creías que no me daría cuenta? Le demostré a August y a mí misma que ya no era la mujer ingenua que él creía conocer. Mi acción me empoderó, dándome una ventaja táctica y psicológica. August ahora sabía que yo estaba al tanto de algo, pero no sabía exactamente cuánto. Esta incertidumbre lo pondría a la defensiva. Lo haría cometer errores. En el tablero de ajedrez de nuestra separación, acababa de hacer un movimiento brillante. Mientras August lidiaba con el caos financiero, Miles y yo continuamos profundizando en los archivos. La encontramos en una subcarpeta cifrada en el disco duro externo de August, uno que él usaba para respaldos. Miles logró descifrarlo. Lo que descubrimos amplió la escala del conflicto de una manera que nunca podría haber imaginado. La traición involucraba a una red más amplia. Encontramos correos y documentos que detallaban un esquema de fraude de inversiones. August, junto con Catherine y otros 2 socios, habían estado usando nuestra empresa como fachada para atraer a los inversores silenciosos, prometiéndoles altos rendimientos en proyectos inmobiliarios inexistentes. Luego, desviaban el dinero a cuentas en el extranjero. August no era solo un marido infiel, era un criminal. El descubrimiento se desarrolló de forma detallada. Encontramos contratos falsificados, extractos bancarios de cuentas offshore y una correspondencia detallada con Catherine en la que discutían cómo y cuándo ejecutar el plan de salida. En un correo, August escribió: "Una vez que la liquidación con W esté completa, tendremos el capital final que necesitamos y una coartada perfecta. La empresa quebrada será su problema, no el nuestro". La evidencia era irrefutable. Sentí un frío glacial al darme cuenta de que las personas a las que August había estado estafando eran jubilados, amigos de la familia, gente que había confiado en él tanto como yo. La magnitud del engaño me dejó sin aliento. Me había casado con un monstruo. Esta revelación impactante cambió todo. El conflicto ya no era personal. Se había vuelto mucho más grande y peligroso. Ahora tenía la responsabilidad de exponer una red criminal. El peso de esta nueva información era inmenso, pero también me dio una nueva fuerza. Mi lucha ya no era por orgullo o dinero. Era por justicia en un sentido mucho más amplio. Miré a Miles, su rostro pálido pero resuelto. «Tenemos que detenerlo», dije, mi voz firme. «Tenemos que detenerlos a todos». La escala del conflicto se había ampliado dramáticamente, y con ello, también lo había hecho mi determinación. Con la evidencia del fraude en nuestras manos, la situación se volvió exponencialmente más peligrosa. Sabíamos que no podíamos simplemente llamar a la policía. August y sus socios eran astutos. Necesitábamos un contraataque, una estrategia meticulosa. Pasamos los 2 días siguientes encerrados en el hotel, que ahora parecía un búnker de guerra. Reunimos cada prueba de manera meticulosa. Imprimimos los correos, los extractos y los contratos, organizándolos en una carpeta cronológica. Hicimos múltiples copias de seguridad digitales, guardándolas en memorias USB separadas que Miles escondió. La planificación se llevó a cabo con un palpable sentido de urgencia. Mientras organizábamos los documentos, el teléfono de Miles sonó. Vi cómo su expresión se tensaba. Se alejó para contestar, su voz baja y tensa. Solo pude oír fragmentos. «No, porque es lo correcto. Lo sé. Mira, tengo que colgar». Colgó y se quedó de espaldas a mí por un momento, pasando una mano por su rostro cansado. Lo vi sacar su teléfono, abrir una foto de su esposa y sus 2 hijos pequeños sonriendo en un parque. Se quedó mirando la imagen, el peso de su decisión grabado en su postura. Estaba arriesgando su seguridad, su carrera, todo, por esta historia, por mí. Finalmente, guardó el teléfono y se giró. Su mirada ya no era de duda, sino de una resolución de acero. «Mi editora me ha dado un ultimátum. O suelto esto o estoy fuera», dijo, su voz tranquila. Le dije que lo haría. Esta gente no puede salirse con la suya. El costo personal para mi aliado se hizo brutalmente explícito.
añadiendo una capa de gravedad a nuestras acciones. No podemos ir a las autoridades todavía, continuó. Pero si publicamos la historia, crearemos una tormenta mediática que los acorralará. Su sacrificio personal fortaleció aún más mi determinación. Ya no luchaba solo por mí, sino también por él. August no era estúpido. Mi resistencia, mi repentina competencia financiera y mi silencio lo pusieron en alerta máxima. Percibiendo que estaba perdiendo el control, comenzó a acelerar sus planes, y con ello, la tensión aumentó. Una tarde, mientras Miles y yo revisábamos las pruebas, alguien llamó a la puerta del hotel. No era el servicio de habitaciones. A través de la mirilla vi a August, su rostro una máscara de furia controlada. El pánico me invadió. ¿Cómo nos había encontrado? Debió haber contratado a un investigador privado. Este era el riesgo creciente hecho realidad. Mi santuario había sido violado. Willow, sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar, dijo él, su voz peligrosamente tranquila. Me mantuve firme, haciendo una seña a Miles para que guardara silencio. Decidí mantener mi fachada de sumisión por última vez. Usando mi teléfono, le envié un mensaje de texto. August, me estás asustando. Por favor, vete. No quiero hablar contigo así. Mi objetivo era ganar tiempo y evitar una confrontación física que no podía ganar. Mientras trabajaba en secreto para derribarlo, tenía que proyectar una imagen de vulnerabilidad. El juego del gato y el ratón se había vuelto mortalmente serio. Podía oírlo respirar al otro lado de la puerta, una presencia amenazante. La reacción de August a mi negativa fue una escalada. «Deja de jugar, Willow. Esto ha ido demasiado lejos», gritó, golpeando la puerta. Sus acciones desesperadas confirmaron que sentía la presión, que sabía que algo más grande estaba sucediendo. El riesgo era inmenso. Si él irrumpía, podría descubrir las pruebas y todo estaría perdido. Miles ya estaba llamando a seguridad, pero el mensaje era claro. Nuestro tiempo se estaba agotando. August finalmente se fue cuando llegó la seguridad del hotel, pero la amenaza persistió. Este incidente solidificó mi resolución. Teníamos que actuar, y teníamos que hacerlo ahora. El escenario para mi enfrentamiento final no fue una sala de juntas, sino un lugar que simbolizaba el engaño de August, una cena benéfica anual para el hospital infantil, un evento donde él siempre pulía su imagen de pilar de la comunidad. Era su escenario, y yo iba a usarlo para bajar el telón. Con la ayuda de Miles y su contacto periodista, Sarah, planeamos la intervención con precisión militar. Sarah estaría presente, al igual que varios inversores estafados. Llegué luciendo radiante. Mi apariencia serena desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar. August, al verme, pareció aliviado y arrogante, creyendo que yo había vuelto al redil. «Me alegro de que hayas entrado en razón, cariño», susurró. Esa fue la última vez que me subestimaría. El momento dramático llegó cuando August subió al podio para dar su discurso. Las luces se atenuaron y todas las miradas se posaron en él. Comenzó a hablar de integridad, de comunidad. Fue entonces cuando desde mi mesa me puse de pie. Con una calma que helaba la sangre, caminé hacia el escenario. «Perdón por la interrupción», dije, mi voz clara y firme resonando en el silencioso salón a través de un micrófono que Miles me había conseguido. «Mi esposo habla de confianza. Por eso me gustaría compartir con todos ustedes el verdadero proyecto en el que ha estado trabajando». En las pantallas gigantes a ambos lados del escenario, apareció de repente el borrador del acuerdo de disolución que me dejaba en la ruina. El público jadeó. Por un instante, en los ojos de August, vi no solo ira, sino un destello de pánico y algo más. El fantasma del hombre que una vez fue, aplastado por sus propias decisiones. «Willow, no entiendes», balbuceó, el último suspiro de un hombre ahogándose en sus mentiras. Pero continué, implacable. «Este es el plan de mi esposo para simplificar nuestra vida», dije. «Pero esto es solo el principio. Diálogo por diálogo, prueba por prueba, lo desenmascaré. Habla de ayudar a la comunidad, pero ¿qué hay de los ahorros de jubilación de la familia Peterson que invirtieron en su fondo inmobiliario?
En la pantalla apareció un extracto bancario de una cuenta en las Islas Caimán. El señor Peterson se puso de pie entre el público, su rostro una mezcla de shock y furia. El enfrentamiento fue una catarsis pública, una demolición metódica de su fachada. August intentó hablar, pero su pánico era evidente. Catherine intentó escabullirse, pero Sarah y su camarógrafo ya la tenían en el foco. Concluí mi exposición con una última y poderosa declaración, mirando directamente a los ojos de August. Me quitaste mi confianza, mi seguridad y 2 décadas de mi vida, pero no me quitaste mi voz. Dejé caer el micrófono al suelo, el sonido resonando en el salón como un disparo. En ese instante, no solo recuperé mi poder, me convertí en una fuerza de la naturaleza, una mujer que había emergido de las cenizas de la traición para reclamar justicia, no solo para mí, sino para todos los que habían sido engañados. El triunfo era total. El caos que siguió a mi discurso fue inmediato y absoluto. Mientras yo bajaba del escenario, serena y erguida, la fachada de August se derrumbó. Intentó huir, pero fue rodeado por invitados furiosos y por la prensa, encabezada por Sarah. La verdad, una vez liberada, prevaleció. La historia, publicada por Sarah bajo una primicia anónima facilitada por Miles, no solo le valió un premio de periodismo a ella, sino que también cerró un capítulo oscuro en la carrera de él, reivindicando su arriesgada decisión. Las consecuencias para August y su red fueron rápidas. Con las pruebas públicas y los testimonios emergiendo, las autoridades actuaron. Se emitieron órdenes de arresto para August, Catherine y sus socios. Mi victoria externa fue completa. Mi autonomía fue recuperada de la manera más pública posible. Ya no era la esposa de August, era Willow, la mujer que había derribado un imperio de mentiras. Los detalles de la victoria reforzaron su impacto. Mis finanzas personales quedaron protegidas. Mis abogados aseguraron un divorcio que me favorecía por completo. Socialmente, August fue aniquilado. La narrativa que él había controlado ahora estaba en mis manos. Para mí, la victoria más dulce fue ver cómo las otras víctimas de August encontraban su propia voz. Inspirados por mi valentía, más inversores se presentaron, formando una demanda colectiva que aseguró que August pasaría años en prisión. Mi victoria trascendió mi propia historia, creando una onda expansiva de justicia. Me senté en mi habitación de hotel, ahora un símbolo de mi renacimiento, y vi las noticias en la televisión. Vi el rostro de August, derrotado y esposado. No sentí alegría ni venganza, sino una profunda y tranquila sensación de cierre. La batalla había terminado, había ganado, y ahora, por fin, podía empezar a sanar. Una vez que el polvo de la batalla legal se asentó, me encontré en un silencio que no había experimentado en meses. La victoria externa fue rotunda, pero ahora tenía que enfrentar la resolución emocional. Me reuní con Miles en un pequeño café con vistas a la bahía. La conversación no fue sobre estrategias, sino sobre el dolor persistente. Una parte de mí todavía lo extraña, admití. No al hombre que es ahora, sino al hombre que yo creía que era. Era una reflexión realista. El amor no se apaga como un interruptor. Estaba procesando la pérdida no solo de un esposo, sino de una identidad. El duelo era un paso necesario. Miles, siempre mi ancla, escuchó con paciencia. Llorar por esa pérdida no te hace débil, Willow. Te hace humana, me dijo. Amabas a un fantasma, y está bien estar triste por la muerte de esa idea. Sus palabras fueron un bálsamo. Me permití sentir la tristeza, la ira y la decepción sin juzgarme. En las semanas siguientes, comencé a encontrar mi propio cierre. Escribí una larga carta a August, una que nunca enviaría. En ella, vertí toda mi ira, mi dolor y mis preguntas. Fue un acto de catarsis. Al final, quemé la carta en la chimenea de la nueva y pequeña casa que había alquilado, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas. Simbólicamente, estaba liberando el control que él todavía tenía sobre mis emociones. La resolución emocional no fue un evento único, sino un proceso gradual de reclamar mi paz interior.
Estaba aprendiendo a separar mi valor como persona del fracaso de nuestro matrimonio, entendiendo que mi resiliencia era la verdadera historia de amor que debía celebrar. La sanación era un viaje, y yo finalmente estaba disfrutando del paisaje de mi nueva vida. Con el pasado finalmente en su lugar, abracé mi nueva identidad, tomando decisiones audaces que reflejaban mi transformación. El primer paso fue deshacerme de todo lo que me ataba a mi antigua vida. Vendí mi parte de la empresa y, en lugar de buscar otro trabajo corporativo, decidí perseguir el sueño que había sacrificado 20 años atrás. Me inscribí en el programa de máster en botánica de la Universidad de Washington. Fue una acción que simbolizaba mi independencia y propósito. Ya no vivía para los sueños de otra persona. Estaba invirtiendo en los míos. El tono de mi vida se volvió optimista y creíble, lleno de la emoción de un futuro que yo misma estaba diseñando. Mi nuevo comienzo se manifestó en pequeños y grandes detalles. Me corté el pelo. Comencé a explorar las rutas de senderismo, encontrando consuelo y fuerza en la naturaleza. Adopté a un perro de un refugio local, llenando mi nuevo hogar de una compañía leal. Cada decisión era una afirmación de mi autonomía. Estaba redescubriendo quién era Willow sin August, y me gustaba la mujer que estaba encontrando. Una mujer resiliente, curiosa y dueña de su propia felicidad. La imagen final de la historia es una de serena renovación. Meses después, estoy en un invernadero, con las manos cubiertas de tierra, trasplantando una orquídea rara. La luz del sol se filtra a través del cristal, iluminando mi rostro concentrado y sonriente. Recibo una llamada de Miles, no para hablar de crisis, sino para planear una caminata de fin de semana. Cuelgo el teléfono y miro a mi alrededor, al vibrante mundo de hojas y flores que he creado. No hay rastro de la mujer rota que estaba sentada en un suelo frío hace menos de un año. En su lugar hay una mujer completa, que ha cultivado su propio jardín a partir de la tierra quemada de su pasado. Mi nuevo comienzo no es un final de cuento de hadas, sino algo mucho mejor, una realidad ganada a pulso, llena de propósito y una paz tranquila. Soy más fuerte, más sabia y por primera vez, verdaderamente libre. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.